Le confié mi secreto más doloroso. Me dijo que me apoyaba, que siempre estaría ahí, pero cuando discutimos, lo usó en mi contra frente a toda mi familia. Me llamo Karen. Tengo 29 años. Y si algo aprendí en este tiempo, es que no todos los abrazos significan consuelo. Algunos solo son estrategia. Un modo de acercarse lo suficiente como para saber dónde dolerte más después. Cuando conocí a Julián, pensé que había encontrado a alguien distinto. No solo era inteligente, amable y carismático. Tenía una forma de escuchar que me hacía sentir segura. Como si, por fin, podía hablar sin miedo a que me juzgaran. Y eso, para mí, significaba mucho más de lo que él podía imaginar. Mi vida no había sido sencilla. Vengo de una familia bastante tradicional, con padres que valoraban más las apariencias que la estabilidad emocional. Desde pequeña entendí que había cosas que era mejor no decir. Que, si algo dolía, se escondía. Que, si algo molestaba, se callaba. Y yo, callé. Años. Hasta que a los 24, después de tocar fondo con ataques de ansiedad que me dejaban sin poder salir de la cama, empecé terapia. Y fue ahí donde, por primera vez, dije en voz alta lo que había llevado dentro durante tanto tiempo, que fui víctima de un familiar cercano cuando era niña. Que nadie en casa supo, o quiso ver, lo que me pasaba. Que había crecido con una sensación constante de que el mundo no era seguro. Eso era mi secreto más profundo. No porque me avergonzara, sino porque, para mucha gente, abrirse así era exagerar. O, peor, buscar atención. Por eso, cuando empecé a salir con Julián y sentí que podía confiar en él, me tomó semanas decidirme a contarle. Pero un día lo hice. Recuerdo perfectamente cómo fue. Estábamos en su departamento, viendo una película que ni siquiera terminamos. Yo tenía la mente en otro lado. Habíamos tenido una cena familiar, y uno de mis tíos, sí, ese tío, había estado presente. Nadie sabía lo que me había hecho, así que para todos era normal verlo como si nada. Yo aguanté toda la noche. Pero al llegar a su casa, exploté. Necesito contarte algo, le dije, sin saber si tenía sentido decirlo en ese momento. Él me miró con seriedad. Lo que sea. Estoy acá. Y se lo conté. Todo. Sin adornos. Sin pausas. Con las manos temblando y las lágrimas corriendo sin permiso. Él me abrazó. No dijo nada al principio. Solo me apretó fuerte. Después me acarició el cabello y dijo, gracias por confiar en mí. No puedo imaginar lo duro que fue. Pero estoy contigo. Siempre. Y nadie nunca va a volver a herirte. Lloré más fuerte después de eso. No por lo que había contado, sino por lo que sentí, alivio. Después de años de esconderlo, alguien sabía. Y no me miraba con lástima, ni con incomodidad. Solo estaba ahí. Durante los siguientes meses, Julián fue mi refugio. Me acompañaba a terapia, me ayudaba con mis proyectos freelance cuando no tenía fuerzas para cumplir plazos, y hablaba con mis padres de cosas triviales para que yo no tuviera que enfrentar conversaciones incómodas. Pensé que ese era el tipo de hombre con el que una podía construir algo. Pero lo que no sabía, es que también era el tipo de hombre que no soportaba sentirse expuesto. Que, si perdía el control, usaba lo que tuviera a mano para recuperar poder. Todo empezó a romperse cuando me ofrecieron un trabajo fijo en una editorial grande. Era remoto, bien pagado, y por primera vez me permitiría independizarme completamente. Yo estaba feliz. Pero Julián no tanto. ¿Y qué va a pasar con lo que hacemos juntos? Me dijo la noche que le di la noticia. ¿A qué te refieres? Pregunté. A que ahora vas a tener tu propio dinero, tus horarios, tu espacio. Y yo ya no voy a ser necesario. Me reí, pensando que lo decía en broma. Pero su cara no cambió. No te pongas así, le dije, sentándome a su lado. Esto no cambia nada. Sí, claro. Hasta que empieces a salir con tus nuevos compañeros, y dejes de invitarme a tus cosas. Julián, no es así. No entiendo por qué me estás diciendo esto. Porque te conozco. Porque cuando alguien como tú empieza a sentirse fuerte, olvida quién estuvo en los momentos difíciles. Esa frase me heló. Alguien como tú. Empezamos a discutir más seguido. Por tonterías, al principio. Pero siempre terminaban igual, con él diciendo que yo lo estaba dejando de lado, y que después no llorara si terminaba sola otra vez. Un día discutimos por un mensaje.
Un compañero de trabajo me había escrito para felicitarme por un artículo publicado. Julián lo vio en mi teléfono y explotó. ¿Y ahora te mandan flores también? Es solo un mensaje. Ni siquiera lo respondí todavía. Pero te sonreíste. Lo vi. Te sonreíste leyendo. Porque fue un lindo mensaje. Claro. Y mientras tanto, yo acá, viendo cómo te vas alejando de mí. No me estoy alejando. Solo estoy intentando crecer. Ahí fue cuando todo se quebró. Porque él gritó una frase que jamás pensé que saldría de su boca. Claro. Ahora te crees fuerte porque ya no tienes que llorar por lo que te hizo tu tío, ¿no? Ahora te sientes invencible. El silencio fue absoluto. Yo me quedé inmóvil. Eso no fue una pelea. Fue una traición. Mi secreto más doloroso. Ese que le confié temblando, ahora usado como arma. Y lo peor es que no estábamos solos. Mi mamá estaba en la cocina. Mi hermana, en la sala. Julián había venido conmigo a una comida familiar, y justo antes de salir, discutimos. Y él lo gritó. A propósito. Con testigos. Sentí que me ardía la cara. El calor subía por mi cuello. Bajé la vista. El vaso de limonada temblaba en mi mano. Podía haberme quedado callada. Podía haber soportado otra humillación más. Pero no lo hice. No lo pensé. No me detuve a razonar, a considerar si era el lugar o el momento. Solo me puse de pie, dejé el vaso sobre la mesa, y le dije, te vas. Ahora. Julián frunció el ceño. ¿Qué? ¿Me estás echando? No quiero volver a verte. Y si no sales por esa puerta, voy a gritar más fuerte que tú. Y esta vez, si van a escucharte los vecinos. Me miró con una mezcla de incredulidad y rabia. Estás exagerando. Fue solo una discusión. No. Fue una traición. Y no te lo voy a perdonar. Mi madre asomó la cabeza desde la cocina, confundida. Mi hermana se acercó en silencio. Nadie decía nada, pero sus rostros lo decían todo, algo muy serio acababa de pasar. Julián murmuró algo por lo bajo, recogió su chaqueta, y salió de la casa sin mirar atrás. Yo me quedé de pie unos segundos, como si mi cuerpo no entendiera del todo lo que había ocurrido. Luego, sin decir una palabra, subí las escaleras y me encerré en mi cuarto. Esa noche no cené. No hablé. Solo lloré. No por él, sino por todo lo que se rompió con ese grito. Por todo lo que volví a sentir. Había confiado en él como no confié nunca en nadie. Y ahora, ese secreto ya no era solo mío. Mi familia no sabía los detalles. Pero el daño estaba hecho. Las piezas estaban sobre la mesa. Y yo no tenía fuerzas para explicarlas. Durante los días siguientes, mi teléfono no paró de sonar. Llamadas de Julián, mensajes, notas de voz. Primero intentó justificarse. Estaba enojado, fue un error, no quise decirlo así. Después vinieron las disculpas. Las promesas de cambio. Y, finalmente, la desesperación. Karen, por favor, al menos contéstame. Estoy destruido. No sé qué hacer. Perdóname. Solo te pido una oportunidad. No respondí. Ni una sola vez. Hasta que me mandó un mensaje más largo. Uno que, sin quererlo, confirmó todo lo que temía. Lo dije porque me sentía acorralado. Tú me gritaste cosas también. No fue justo que me dejaras solo frente a tu familia. Yo he estado ahí para ti todo este tiempo. Te he apoyado, te he cargado emocionalmente. Y tú solo me devuelves silencio. Al final, yo también tengo derecho a estar dolido. Ahí lo entendí todo. Él no lo dijo por enojo. Lo dijo para hacerme daño. Porque se sintió con derecho. Porque me había apoyado y, por eso, creía que tenía permiso para cruzar cualquier límite. No respondí su mensaje. Solo lo bloqueé. Y luego, me levanté del sofá donde estaba sentada, y comencé a escribir. Un correo. A mi terapeuta. Necesitaba retomar las sesiones. Volver a empezar. Las semanas pasaron. Con silencio. Con calma. Y con el peso de saber que algunas cosas ya no podían volver a ser como antes. Mi madre me preguntó 2 veces qué había querido decir Julián con ese grito. Le respondí con evasivas. No me sentía lista.
Pero con mi hermana fue distinto. Una noche, vino a mi casa con helado. Se sentó en el suelo de la sala, sin decir nada. Y cuando estuvo segura de que yo no la iba a echar, dijo, no necesitas contarme nada. Pero si algún día quieres hacerlo, estoy acá. Y lloré. Otra vez. Pero esta vez, no fue por dolor. Fue por alivio. Le conté lo justo. No todo. Pero lo suficiente para que entendiera que lo de Julián no fue una simple discusión de pareja. Que no fue un exagerado malentendido. Ella me abrazó. No hizo preguntas. No me pidió explicaciones. Solo me dijo, estoy orgullosa de ti. Y eso me sostuvo. Un mes después, recibí una carta. Sí, una carta física, en papel. Remitente, Julián. Estuve a punto de romperla sin leer. Pero algo en mí decidió abrirla. Decía cosas similares a sus mensajes, que se sentía arrepentido. Que no sabía cómo reparar el daño. Que entendía si no quería hablarle, pero que no podía vivir sin saber que me había pedido perdón de verdad. Decía, incluso, que estaba yendo a terapia. Que necesitaba trabajar en su gestión emocional. Que ahora comprendía lo que había hecho. Pero había una frase, solo una, que me hizo sentir que nada de eso servía. Ojalá hubieras entendido lo difícil que fue para mí estar con alguien con tantos traumas. La carta terminó en la basura. Sin respuesta. Y con la certeza de que, por más que él hablara de cambio, nunca había entendido lo esencial, que el dolor ajeno no se usa como arma. Jamás. Ahora, un año después, puedo decir que sané muchas cosas. No todas. Pero sí las suficientes como para seguir caminando con la frente en alto. Tengo un nuevo empleo, una nueva rutina, y lo más importante, nuevas formas de cuidarme. He aprendido a poner límites. A reconocer las señales. Y a saber que no es debilidad contar lo que dolió. Es valentía. A veces, cuando me siento en silencio y pienso en todo lo que viví, me pregunto si volvería a confiar tan rápido en alguien. La respuesta no es no. Es, volveré a confiar. Pero esta vez, sabré escuchar lo que mi cuerpo me dice cuando algo no se siente bien. Porque a veces, la traición no comienza con un grito. Empieza con pequeñas señales. Con comentarios sutiles. Con incomodidades que ignoramos por amor. Y termina, con un grito que lo rompe todo. Pero yo no me rompí. Yo seguí. Un par de meses después del incidente, comencé a salir más. No a salir en el sentido de fiestas o citas. Salir como quien vuelve a respirar. A caminar sin miedo. A sentarse en un parque sin sentir que el corazón pesa 1 tonelada. Iba al cine sola. Leía en cafeterías pequeñas. Volvía a ver a amigas que había descuidado sin darme cuenta mientras estaba con Julián. Y, poco a poco, comencé a recuperar pedazos de mí que no sabía que había perdido. A veces me sorprendía sonriendo por tonterías. Un perro con bufanda. Una niña cantando fuerte en la calle. Un señor mayor bailando solo en la esquina mientras esperaba la luz verde. Cosas simples. Cosas pequeñas. Cosas que antes me pasaban desapercibidas. Mi hermana me lo dijo una tarde, estás volviendo a brillar. Yo solo sonreí. No porque creyera que era cierto. Sino porque, por primera vez, no me dio miedo pensar que quizás sí lo era. Una tarde, estaba saliendo del trabajo cuando recibí un mensaje inesperado. Era de una cuenta desconocida, sin foto de perfil. Decía, Karen, solo quiero saber si estás bien. No quiero molestarte. No voy a insistir. Solo quería saber eso. Lo prometo. Era Julián. No respondí. Pero no pude evitar que mi mente se llenara de recuerdos. No solo del grito, sino de todo lo que lo antecedió. Las veces que me hizo sentir que estaba demasiado sensible. Las ocasiones en las que me pedía que no contara ciertas cosas a mi familia porque iban a malinterpretarlo. El modo en que siempre encontraba la manera de hacer que yo me sintiera culpable cuando él se molestaba. Lo que ocurrió esa noche frente a mi familia no fue un accidente. Fue el punto final de un proceso largo, lento y silencioso. Lo entendí después de muchas sesiones con mi terapeuta. La violencia no siempre grita. A veces susurra. Y se disfraza de preocupación, de consejo, de cariño. Esa noche, revisé un cuaderno viejo. Uno donde había escrito durante el primer año de la relación. Había frases como, hoy me dijo que me veía muy linda,
pero que ojalá no me pintara los labios tan rojos, porque lo hacía sentir incómodo. Se enojó porque salí con mis amigas y no le avisé que una de ellas había invitado a su primo. No fue a una cita ni nada, pero igual se puso distante. No le gusta que hable de mis ataques de ansiedad delante de los demás. Dice que lo hace sentir expuesto. Al leerlas, sentí una mezcla de rabia y tristeza. Porque en ese momento, yo no veía nada de eso como señales de alarma. Pensaba que eran cosas pequeñas, detalles sin importancia. Ahora entiendo que eran grietas. Pequeñas, sí. Pero constantes. Y uno no se rompe de golpe. Se rompe de a poco. Al día siguiente, decidí escribir. No para él. Para mí. Escribí una carta. La titulé, Nunca te la voy a enviar, pero necesito sacarlo. Y comencé, Julián, nunca vas a entender del todo lo que hiciste. Porque para ti fue una discusión. Un mal momento. Un error. Pero para mí fue un eco. Un eco de todo lo que callé. De todo lo que confié. De todo lo que me costó decirte ese secreto, y de lo fácil que fue para ti usarlo contra mí. Llené 3 páginas. No lloré al escribirla. No me tembló la mano. Y cuando terminé, la rompí. No porque me diera rabia, sino porque ya no necesitaba guardarla. Ya no tenía nada más que decirle. Y eso era libertad. Semanas después, vino el momento más inesperado. Una de mis tías me llamó para invitarme a una cena familiar. Acepté con dudas. Era el cumpleaños de mi abuela, no podía faltar. Pero sabía que en esa mesa iban a estar todos los que estuvieron presentes aquella noche. Y no sabía cómo iba a reaccionar yo. Fui. Al llegar, vi miradas incómodas. Algunos se acercaron con abrazos silenciosos. Otros, solo sonrieron como si nada hubiera pasado. Hasta que uno de mis primos, el más imprudente de todos, soltó en voz alta mientras cortaba la carne, ¿y Julián? ¿No lo trajiste? La mesa entera se quedó en silencio. Lo miré con calma. Y dije, Julián ya no es parte de mi vida. ¿Pero siguen hablando? Digo, por lo que pasó o no, respondí. Y te agradecería que no traigas el tema. No tengo nada que explicar. Mi madre me miró. Y dijo, no necesitas justificarte, Karen. Estamos contigo. Y por primera vez, supe que sí lo entendía. Que quizás no conocía los detalles. Pero había visto suficiente. Y me creía. Esa noche, al volver a casa, me acosté en la cama con una sensación distinta. No de alivio, sino de cierre. A veces, las heridas más profundas no se curan con gritos ni con disculpas. Se curan con decisiones. Con tiempo. Y con la certeza de que mereces paz. Y yo, por primera vez en años, sentía que estaba en paz. Una paz que no vino de él. Ni de mi familia. Sino de mí. Un mes después de esa cena, me encontré con algo que no esperaba. Estaba en la fila del supermercado, distraída mirando el celular, cuando alguien me tocó el hombro con suavidad. Karen. Levanté la mirada. Era Julia, la exnovia de Julián. La que nunca conocí personalmente, pero de quien había escuchado apenas un par de veces al inicio de nuestra relación. Me quedé congelada por un segundo. Su expresión no era agresiva ni curiosa. Era empática. Como si ya supiera algo. ¿Podemos hablar un momento? Me preguntó. No sabía si decir que sí. No sabía si estaba lista. Pero había algo en su tono que me hizo asentir. Nos sentamos en una cafetería cercana. Y luego de pedir solo 2 vasos de agua, me dijo, escuché lo que pasó, y sé que no me corresponde entrometerme, pero necesitaba verte. Porque eso que te hizo, me lo hizo a mí también. La miré, incrédula. ¿Te refieres a qué usara tu mayor vulnerabilidad en tu contra? ¿A qué dijera cosas que sabía que dolerían? ¿A qué jugara limpio hasta que sentía que estaba perdiendo, y entonces se quitaba los guantes? Eso hizo conmigo. Me gritó cosas que solo una persona muy cruel podría decir. Cosas que sabía que nunca olvidaría. No supe qué responder. Me temblaban un poco las manos. Nunca nadie me creyó, continuó Julia. Yo no lo conté frente a una mesa. Nadie me oyó. Así que simplemente me alejé. Me mudé, cambié de número, de círculo. Pero después de lo que tú viviste, algo cambió.
Ya no me sentí sola. Me quedé en silencio. Era como escuchar mi propio pasado, dicho desde otra boca. Julia se inclinó un poco hacia mí, como si no quisiera que nadie más la oyera. Lo que hiciste fue valiente. No solo por irte. Por quedarte firme. Porque en este mundo hay demasiadas mujeres pidiendo perdón por defenderse. Sentí un nudo en la garganta. Quise decir algo. Pero las palabras no salían. Solo quería que supieras, añadió, que no fue tu culpa. Y que lo que viviste no fue una exageración. Fue real. Me despidió con un abrazo corto, pero fuerte. Y se fue. Yo me quedé sentada un rato más, tratando de procesar todo. No porque dudara de lo que me dijo, sino porque fue la primera vez que sentí que otra mujer sabía exactamente lo que había atravesado. Sin juzgarme. Sin intentar justificarlo. Solo entendiéndolo. Volver a casa esa tarde fue diferente. Por primera vez, no sentí esa necesidad de cerrar las cortinas como acto reflejo. Abrí las ventanas. Puse música suave. Y comencé a limpiar mi cuarto como si estuviera renovando algo más que el espacio. Saqué una caja que tenía al fondo del armario. La que había evitado mirar durante meses. Dentro había fotos. Regalos pequeños. Cartas. Y un par de entradas de cine de alguna noche que alguna vez creí inolvidable. Las saqué una por una. Ya no dolía igual. Ya no era una puñalada. Era una punzada lejana. Como el recuerdo de una herida que ya cerró, pero dejó cicatriz. Tomé una decisión. Salí al patio. Encendí una pequeña fogata en el tambor de metal que usábamos para asar marshmallows cuando era niña. Y comencé a quemar, una a una, esas memorias. Las cartas. Las fotos. Incluso el perfume que me regaló en nuestro primer aniversario. Mientras las llamas consumían todo, sentí que algo dentro de mí se aligeraba. No porque eso lo borrara, sino porque dejaba de darle espacio. Esa noche dormí profundamente. Sin sobresaltos. Sin revisar el celular cada hora. Sin esa ansiedad invisible que me había acompañado tanto tiempo que casi parecía normal. Soñé con un lugar abierto. Un campo lleno de viento. Y una versión de mí misma que caminaba ligera, sin mirar atrás. Al despertar, supe que estaba lista. No para empezar otra relación. No para hacer grandes cambios. Solo para ser. Para reconstruirme sin apuro. Para vivir sin miedo. Un par de semanas después, mientras tomaba un café con mi hermana, ella me dijo, ¿te has dado cuenta de que ya no hablas de él? La miré sorprendida. No lo había notado. Te juro que pasaron 3 días seguidos en los que ni siquiera lo nombraste. ¿Y tú lo anotaste? Obvio. Tenía una libreta y todo. Reímos juntas. Pero luego me quedé pensando. Era cierto. No lo había nombrado. Ni pensado tanto. Ni sentido esa rabia o tristeza que antes aparecía como reflejo automático. Era como si, por fin, el ciclo se hubiera cerrado. ¿Y ahora qué? Me preguntó mi hermana. La miré. Ahora, solo sigo. Sin apuro. Pero sin retroceder. Pasaron algunos meses. Mi vida comenzó a parecerse, poco a poco, a lo que alguna vez quise para mí. Empecé un nuevo trabajo. No era el más glamuroso, pero me hacía sentir útil. Aprendí a disfrutar de lo cotidiano, los paseos en silencio, las tardes con té y libros, el sonido del ventilador mientras escribía en mi diario. Y lo más importante, ya no me definía el daño que alguien más me había hecho. Mi círculo se volvió más pequeño, pero mucho más sólido. Gente que no solo estaba cuando brillaba, sino también cuando me derrumbaba. Amigos que no me juzgaban si un día lloraba sin motivo. Familia que me apoyó sin decir te lo advertí. Y en medio de todo eso, un día recibí un mensaje inesperado. Era de Julián. Solo decía, sé que no merezco una respuesta. Pero quiero que sepas que lo siento. Por todo. Lo que hice fue cruel. Me arrepiento cada día. Solo quería que lo supieras. Leí el mensaje varias veces. Mi primer impulso fue borrarlo. El segundo, contestarle con todo lo que alguna vez quise gritarle. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Solo respiré. Y entendí algo. Ese mensaje no era para mí. Era para él. Él necesitaba escribirlo.
Necesitaba sentir que hacía algo con la culpa. Pero yo, ya no necesitaba nada de eso. No necesitaba una disculpa para sanar. No necesitaba un cierre de su parte. Mi vida había seguido sin él. Así que dejé el mensaje sin responder. Lo archivó mi corazón, no mi celular. Y seguí con mi día. Poco después, me inscribí en un taller de escritura creativa. Fue una decisión impulsiva, pero una de las mejores que he tomado. Allí conocí a personas maravillosas. Algunas llevaban mochilas emocionales aún más pesadas que la mía. Y otras, simplemente estaban aprendiendo a narrarse con más compasión. Un día, en una de las sesiones, la profesora nos dio un ejercicio. Escriban una carta para ustedes mismas. Desde el futuro. Como si ya hubieran superado lo que hoy les duele. Esa noche, escribí, querida Karen, qué valiente fuiste al irte. Qué firme al quedarte en pie. Qué inteligente al no volver. El mundo intentará hacerte sentir que fue un arrebato, un error, un acto impulsivo. Pero tú sabes la verdad. Fue tu momento de claridad. Fue el segundo exacto en el que elegiste amarte más de lo que lo amabas a él. Y aunque dolió, aprendiste. Hoy, caminas ligera. Hoy, vives con la certeza de que nunca más tendrás que mendigar respeto. Gracias por no rendirte. Gracias por salvarte. Gracias por ser tú. Con amor, Karen del futuro. Esa carta la guardé. En una libreta nueva. Sin tachones. Sin manchas. Y cada vez que una parte de mí dudaba, la releía. Porque el pasado ya no tenía el poder de destruirme. Solo de recordarme cuánto había crecido. Meses después, volví a ver a Julián. Fue en un evento público, una feria local. Yo iba con mi hermana y él estaba solo. Nuestros ojos se cruzaron. No hubo palabras. No hubo necesidad. Solo bajó la mirada y se alejó. Y yo, seguí caminando. Sin temblar. Sin mirar atrás. A veces, mis amigas me preguntan cómo supe que ya lo había superado. Y siempre les digo lo mismo, cuando ya no deseas explicarle nada a la otra persona. Cuando no fantaseas con que entienda, sufra o se disculpe. Cuando ya no ocupa espacio en tu mente sin permiso. Ese día, eres libre. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi balcón, me llegó una notificación. Era una foto que me etiquetaron desde el taller de escritura. Salíamos todos sonriendo, sosteniendo nuestras libretas. Y en ese momento, sin planearlo, sonreí con ganas. Porque por fin sentía que la historia más importante de mi vida la estaba escribiendo yo. Sin editores externos. Sin censura emocional. Y sin volver a subestimar mi valor por el amor de nadie. Ahora, si estás leyendo esto, y alguna vez sentiste que alguien te dio la espalda justo cuando más te abrías. Si confiaste, te entregaste, y luego te usaron. Si te callaste por miedo, por vergüenza, por no perder. Déjame decirte algo, no fue tu culpa. No fue debilidad. No fue exageración. No fue drama. Fue amor mal correspondido. Fue vulnerabilidad traicionada. Y fue una lección. Dura, sí. Pero no eterna. Porque a veces, la herida no desaparece del todo, pero se vuelve un mapa. Y tú decides hacia dónde caminar con él. Gracias por acompañarme en esta historia. Gracias por leer hasta aquí. Y si alguna vez pasas por algo parecido, recuerda que la persona que más merece tu compasión, tu cuidado y tu respeto, eres tú.